Nada. Ya habíamos tratado este caso con la recta tangente, a la gráfica de una función. Vamos a poner, digamos, una función así. Y aquí voy a poner x, f de x. Si aquí queremos, ¿qué es la recta tangente? Ya ustedes me lo decían, es la que toca la gráfica en ese punto y solo en ese punto, en el punto x, f de x. Ahora, ¿cómo encontrar la ecuación de esa recta? Con punto y pendiente. O sea, el punto es el que está fijo. Lo que se hace es, se toma otro valor. Si quieren le puedo llamar x1, f de x1. Como tengo estos dos valores, tengo el punto x, f de x, ahí está una recta secante que corta a la función en dos puntos. ¿Cuál es la idea? Acercar este punto, acercarlo aquí, x1 que se acerque a x, bueno, tenemos dos puntos, ¿sí? La pendiente es f de x menos f de x1 entre x menos x1. Esa es la pendiente de la recta secante. El límite, cuando x1 tiende a x, esa es la recta de la pendiente, de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente es ese. Es el límite. Bueno, así ustedes empiezan a ver en la página 143 tangentes y razón de cambio. El libro le llama AFDA, AFDA, XF de X.
Entonces f de x menos f de a entre x menos a. Bueno, también la más usual, más que esta, es tomar esta distancia y llamarle h. Y tener f de x más h menos f de x entre x más h menos x queda h. ¿Se ven? Es lo mismo. Nada más que esta es una forma como que más común y el límite cuando h tiende a 0. Ahí si ustedes ven el libro, pues ahí les dibuja dibuja el incremento, este incremento, primero es ese dibujo. Es f de x menos f de x1. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Después ya les dibuja la gráfica y el proceso con línea roja, ahí en la página 143. Con línea roja les pinta la recta tangente le llama P al punto fijo y punto Q toma 3 puntos Q como rectas secantes que las va acercando. Bueno, hay que entender que el límite es la pendiente de la recta tangente. Bueno, pues el ejemplo clásico es aplicarlo a f de x igual a x cuadrada. En algún punto. Y eso es lo que hace el libro. Tener la parábola f de x igual a x cuadrada. Claro, el libro lo que toma es 1 f de 1, que es 1. ¿Y qué hace el límite de f de x menos f de 1 entre x menos 1 cuando x tiende a 1? Es el límite de x cuadrado menos 1 entre x menos 1 cuando x tiende a 1.
Pero se ven que aquí x cuadrada menos 1 al cuadrado es x más 1 entre x menos 1. Entonces este es el límite. X menos 1 se cancela y queda x más 1 cuando x tiende a 1. Y el límite es 2. O sea, la recta que pasa aquí tangente, su pendiente es 2. O sea, y igual a mx más b, bueno, y menos y1, y menos y1 igual a la pendiente, x menos a la pendiente 2 por x menos x1. Pero y1 es 1. Y de allí despejo y igual a 2x. Aquí está menos 2 más 1 menos 1. O sea que esta recta tangente acá en menos 1 corta y pendiente 2. Es un tema muy conocido ya, ¿no? Yo supongo que desde el bachillerato. Después de ahí ya el libro empieza a trabajar el f de x más h menos f de x entre h. Pues vean, ustedes ahorita un ejemplo, el ejemplo 2 del libro. Pide la recta tangente, encuentre la ecuación de la recta tangente a la hipérbola y igual a 3 entre x en el punto 3,1. Entonces, ¿qué va a ser? El límite de f de x más h. Pónganse ustedes a hacerlo. El libro, claro, lo desarrolla. F de x 3, f de x más h o f de x. Si pongo f de x 3 entre x menos 1 entre f de 3, que vale 1, sobre x menos 1. Pero el libro lo hace con f de x más h. Es un buen ejemplo para ustedes comenzar haciendo, pues es nomás trabajar los quebrados, bueno, el quebrado de arriba. Bueno, después el libro trata el problema físico. Velocidades. Lo que se usa mucho
es velocidad media. Se recorre una distancia, se lleva un tiempo recorrer esa distancia, y distancia sobre tiempo, pues ya saben que es velocidad. Pero eso vamos a decir, si lleva la misma velocidad, pues es velocidad constante. Pero es muy difícil, ¿verdad? Que, digamos, si se va de aquí, vamos a decir, a Cuernavaca, se recorren 95 kilómetros en 1 hora con 5 minutos. Distancia entre tiempo, velocidad media, pero es obvio que no fue una velocidad constante. Entonces así empieza el libro, con velocidad promedio, que va a ser la pendiente de la recta secante. F de x más h menos f de x entre h. Ahora, en un instante, ¿qué velocidad se llevaba? Pues eso es meterle el límite en el instante que se quiere, en el punto donde se quiere, para obtener la velocidad puntual. La velocidad instantánea en el instante, ¿verdad? Entonces, el problema que teníamos de la pelota que se dejaba caer y rebotaba a la mitad, pues hay una distancia, se toma el tiempo que lleva, velocidad promedio, pero es obvio que no, porque pues a la hora que se suelta la velocidad es cero. Y la ley de la gravedad hace que aumente, sube la velocidad hasta que llega al suelo. Entonces, en un instante del tiempo, ¿qué velocidad lleva? Esto que les estoy diciendo ahorita, me hace recordar, yo llevé la licenciatura en física y matemáticas, no había de otra, y teníamos que pagar un curso, o dos cursos creo, uno de quinto, sexto semestre, otro de séptimo, octavo semestre. No es un curso, creo. Sí, era un curso. Y todavía debe ser igual. El que va el que es matemático, en quinto semestre de quinto a octavo debe tomar un curso. Entonces, ¿qué tomé? El laboratorio es una materia. Bueno, ahí tenían para medir casi la velocidad puntual, porque tenían una cámara que mantenía abierto, iba tomando los puntos, abría la cámara y no cerraba luego, quedaba abierta, y entonces iba tomando, como lanzaba destellos, entonces
tomaba los puntos que se iluminaba. Y ya podíamos ver ahí, medir la distancia y el tiempo, pues se lo tiene, los destellos son fijos. El otro tenía rieles, y, o sea, inclinados, y se dejaba un carrito, todo era de aluminio, ¿eh? Se dejaba caer y lo mismo se iba midiendo con la cámara de destellos. Fue muy bonito ese curso para mí. Me ilustró mucho. No sé si ya les platiqué que la mayoría física moderna 1, 2, 3 y 4. Física moderna, se iban y tomaban física moderna 4. Pero yo decía, ¿hay física moderna 4? Pues sí, pero pues todos pasaban. O sea, se veía cómo yo tenía esa opción, pero yo no dije, no, pues es que el laboratorio debo de tener algo. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el libro? Suponga que se deja caer una pelota desde la plataforma superior de observación de la torre CN sobre el nivel del mar. ¿Cuál será la torre CN? Está a 450 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es la velocidad de la pelota después de 5 segundos? ¿Con qué rapidez cae cuando choca contra el suelo? Entonces, problema interesante, porque ¿qué toma? 4.9 la gravedad. O sea, 4.9 por el tiempo al cuadrado. Eso es lo que hace el libro. Y ya después, hasta antes que bien habló de tangentes, habló de velocidad, 2 temas. Siguiente tema, derivadas. Y ya pues pone f' de a igual al límite de f de a más h menos f de a entre h. Esa es su definición. Y abajito, ¿qué dice? Pues también puedes poner f' de a como f de x menos f de a entre x menos a. Entonces, ¿cuál es la que quieren ustedes acomodarse mejor? Bueno,
f de x igual a x cuadrada menos 8x más 9 en x igual con a. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál toma el libro? La de a más h. A más h al cuadrado menos 8 a más h más 9 menos a cuadrada más 8a menos 9. O sea, el 9 se va a cancelar. Quedó a cuadrada menos a cuadrada se cancela. El doble del primero por el producto 2AH más h cuadrada, o sea, el x cuadrado, el a cuadrado se cancela. El h cuadrado, que es 9, se cancela. Queda 8, el menos 8a menos 8h, el doble a más h cuadrada menos 8h. Entre h, se vean arriba, está h dos veces, 2ah y menos 8h. Se va a cancelar y queda h cuadrada sobre h. Pues ya que quedó 2a más h menos 8, cuando h tiende a 0, 2a menos 8. ¿Es necesario que lo escriba en el pizarrón? Si alguien quiere que lo escriba en el pizarrón, pues sí lo escribo, ¿no? O sea, no es necesario, ¿no? ¿Sí o no? Para mí está bien así con el libro, profe. Ajá. Alberto, ¿sí o no? No, no, no. No, ¿verdad? Bueno, está bien. De todas maneras, se viene esto, ustedes ven el ejemplo y se ponen a hacerlo. Ya les dije, esa es la mejor manera de aprender ustedes. Ves el ejemplo, ya tienes claras las cosas. Claro, vas leyendo el libro. Te está diciendo lo que te he dicho con palabras, hasta menos. Y los ejemplos te pones a hacerlos. Te atoras, pues tienes el libro para desatorarte. Pero todo esto es álgebra elemental. Y ya llega que quién es la recta tangente. Concluye esta sección con recta tangente.
en un punto A, f de A. A, f de A. Aquí está A, acá está f de A. La recta tangente es f de x menos f de A igual a f' en A por x menos A. Esa es la ecuación de la recta tangente. Bueno, el libro le llama Y. Aquí le llama Y. Pues es f de A. Pero como recta, pues está bien llamarle Y. Ajá. Entonces se bien Y igual a f' de A por X más f de A que pasa para allá por f' de A por A, ya desarrollada, ¿no? Como Y igual, ¿sí? A f' de A por X más f de A, este menos pasa con más y me queda f' de A por A. O sea que todo esto es la ordenada al origen y esta es la pendiente. Y la ordenada al origen es todo eso. De la recta tangente. Bueno, se bien, ahorita es introducir lo que es derivada, sus conceptos. Entonces, ¿qué hace el libro? El mismo ejemplo 4, ahora es el ejemplo 5, es la misma función x cuadrada menos 8x más 9, pero ahora pide encontrar la ecuación de la recta tangente en x igual con 3. Bueno, el libro no te dice x igual con 3, pero como tú ya tienes f de x igual a x cuadrada menos 8x más 9, evalúas en 3 y ya tienes el otro punto, ¿verdad? O sea, la abscisa y la ordenada al origen del punto donde va a ir la recta tangente. Bueno, yo te dije x igual a 3, el libro no te pone x igual a 3. El libro te pone 3, menos 6. Y ya, pues, ¿qué hace? Como ya calculó la derivada arriba, sin ver el cálculo de la derivada, f de x igual a x cuadrada menos 8x más 9. Si te pongo la función ahí y te digo, a ver, dime su derivada. F de x igual a x cuadrada más 8x más 8x o Es menos 8x más 9. más 8x más 9. Sí, gracias.
¿Cuánto es la derivada de f de x? Ya se la saben, ¿no? Sí, lo de 2x menos 8. No, como que 2x menos h. Menos Es 8. 2a más h menos 8, ¿no? Es x cuadrada menos 8x más 9 y te pido f' de x. No sé si me escuchó bien, pero no dije h, dije menos 8. Ajá. Entonces, ¿cuánto es la derivada? O sea, 2 por x y ya menos 8. Ajá. 12x. Ya lo saben, ¿no? La derivada de x a la n con respecto a x, nx a la n menos 1. La derivada de una constante cero. O sea, todo esto se ríen cómo es para ustedes un repaso o refrescar lo que ya vieron. Otro tema, razones de cambio. Sobre todo yo en probabilidad, ese concepto. Cuando oyes la palabra razón, les digo, eso para un físico, el concepto razón significa cambio. Hay un cambio. ¿Razón de qué? Para los matemáticos, ¿qué debe de significar? Los números racionales Q es el conjunto de los P sobre Q, tal que Q, bueno, P y Q son enteros. P y Q están en los enteros. Y Q diferente de cero. Esto es P sobre Q, se llama número racional, porque es una razón de dos enteros. Se vea como en matemáticas, los nombres que se le ponen a los conceptos son nombres que vienen de un significado, razón de cambio. Ajá. Razón ya es una división. Entiéndase. P entre Q. Para obtener el racional, haces la división y obtienes su expansión decimal. Bueno, como les digo, en probabilidad tienes datos x1 hasta xn, tienes n datos. Ahí que te dicen la media. Es un promedio. Se vean aquí el libro, ahorita está usando la palabra promedio. La media es un promedio. ¿Qué haces? ¿Cuánto es? Todos los datos, ¿cuánto suman? Y haces la razón entre todos ellos.
Entre más datos, pues la suma, suman más. Pero si los promedias, y van a ver que este concepto es la base de la probabilidad. Nada más que, pues la probabilidad es bastante teórica. Pero ya cuando se llega a estadística, ya es totalmente la probabilidad. Es la base, pero ya se ve como razón de cambio. Porque la estadística trata de conocer poblaciones. ¿Cómo conocer una población? Por eso se llama estadística inferencial, con la media y con la varianza. Es la clave para toda la teoría de la estadística inferencial. Pero obvio que es la probabilidad la base. ¿Se ven? Como un curso de probabilidad no entenderlo, después, pues la estadística solo de memoria las cosas. Tu razón de cambio, ¿qué es? Pues f de x menos f de a entre x menos a es una razón. Y si como es, puedo entenderla como velocidad media, ¿verdad? Pero si cambia la distancia, cambia el tiempo. Y la razón, si es velocidad constante, pues no importa, es una razón constante. Pero si la velocidad que se lleva no es constante, la razón de cambio, velocidad media. Le metes el límite, velocidad instantánea. Entonces, ¿qué trata el libro? Razón de cambio. Delta X. X1, X2 menos X1. Delta Y, F de X2 menos F de X1. La razón delta Y entre delta X. Yo así vi en vocacional la derivada con el Granville. El Granville es un libro de inicios del siglo XIX. Todavía se sigue usando como libro de texto. Bueno, ese libro, sí, era el libro con que se llevaba en la vocacional. Los cambios, ¿sí? La razón de cambio. Y como es 0 sobre 0, para calcular esa razón de cambio y tener la derivada, se daba el método de los 4 pasos. Bueno, todo el libro se ve una joya de libro que todavía, pues si algún profesor lo usa como referencia, si lo usa como libro de texto, pues está ya muy atrasado, ¿no? Pero como referencia, no, está muy bueno el libro, ¿eh? Bueno, pues el delta Y sobre delta X, f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. Razón de cambio, te lo ilustra otra vez con el delta Y entre el delta X en la página 148. ¿Y qué hace después de ahí? Razón de cambio instantánea.
delta y entre delta x cuando delta x tiende a cero, el límite. O sea, el límite cuando x tiende a de f de, o cuando x2 tiende a x1, de f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. Ajá. Bueno, ese límite, pero ese límite fue, si lo haces, si en vez de x2 y x1 tomas a f de a y x f de x, el límite de f de x menos f de a entre x menos a, cuando x tiende a A, es la derivada, ¿verdad? Pues ya después que te dice el libro, la derivada f' de a es la razón de cambio instantánea de y igual a f de x cuando x es igual con a. Así dice f' de a es la razón de cambio de y igual a f de x respecto a x cuando x es igual con a. ¿Se ven? Todo esto que les estoy tratando es lenguaje. Si tú te atrasas en este lenguaje que va tomando el libro, ya después va a ser muy difícil. Se complica, ¿no? Porque pues, si se toma un lenguaje y luego ya se usa, ajá. Bueno, entonces, el libro que hace, ejemplo 6. Un fabricante produce un rollo de un tejido con ancho fijo. O sea, se ve que está produciendo tela, ¿no? Produce un rollo de un tejido con ancho fijo. El costo de producción de X yardas de este tejido es C igual a F de X dólares. Ya, ¿cuál es el significado de la derivada F' de X? ¿Cuáles son sus unidades? Dice, en términos prácticos, inciso B, ¿qué significa decir que F' de 1000 es igual a 9? Inciso C, ¿cuál piensa que es más grande? ¿F' de 50 o F' de 500? Pues yo les digo así, como que es una, o sea, entre más yardas se fabriquen es lo mismo, pero la derivada, no he leído la solución, pero yo pienso que va a ser una constante el inciso C, que es lo mismo, ¿no? La derivada. ¿Cuánto cuesta producir 50 que cuánto cuesta producir 5000 yardas? Pero ya la derivada, no el dinero, no la F.
Ajá. Hay un cambio, ¿verdad? Pero la razón de cambio es constante. Yo pienso eso. Sin ver la solución. Bueno, me quedan 8 minutos. Ya tengo aquí tengo aquí ya sus correos, porque me voy a conectar. Alguien está intentando unirse. Cierra cuando no sé. Pues aquí no me llega, ¿no? Pero ¿qué quieren que haga yo? Alguien de ustedes que le dé la liga. Voy a crear una nueva reunión, ¿sí? Entonces, debo de tener, ya saqué en el SAES todos sus correos. Bueno, lo que hice ahorita fue copiarlos. Espero que cuando llegue me respete, porque ayer no me lo respetó, me tardé más tiempo. El control C, le di control V y no los tomó, pero lo volví a hacer, o sea, lo refresqué. 6 minutos. Pues ya, eso es la sección. Problema 1. Una curva tiene una ecuación y igual a f de x. Escriba una expresión para la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos 3f de 3 y qf de x y qxf de x. P es 3f de 3 y el punto q xf de x. La recta secante. Bueno, de ahí el 2, el 3, el 4 necesitan el disco. Encuentre la ecuación de la recta tangente a cada una de las siguientes curvas en el punto dado. Te dan el punto, te dan la función, encuentras la ecuación de la recta tangente. Problemas 5, 6, 7 y 8. El 9, determine la pendiente de la recta tangente a la curva. Te dan un polinomio de tercer grado. En el punto X, en donde X es igual con A. Ese es el inciso A. Te fías, es pura talacha, es de grado 3. Si lo haces con f de x menos f de a entre x menos a, llevas menos talacha. Y después determine la ecuación de la recta tangente en los puntos 1,5 y 2,3. O sea, ya te pidió que lo hicieras en A, pues ya luego te da los puntos. A vale 1, pues f de a vale 5. El otro punto, son 2 puntos donde tienes que encontrar, o sea, 2 rectas tangentes. En 1,5 y en 2,3. Es un problema
9 tiene solución. De ahí se brinca hasta que necesitas el disco. El 10. Determine la pendiente de la recta tangente a la curva y igual a 1 entre raíz de x. Vas a tener 1 entre raíz de x menos 1 entre raíz de a. O te da el punto 1,1 y 4,1. Vas a tener 1 entre raíz de x menos 1. Haces el quebrado, te queda raíz de x abajo. En el numerador te queda un quebrado con raíz de x abajo. Y abajo que tienes raíz de x menos 1. Como que tienes que usar binomios conjugados, ¿verdad? Es el problema 10. El 11 te da una tablita, te dibuja con línea roja la función. Y hay partes que es constante y partes que son rectas. Y luego el 12 te da una línea azul y una línea roja, que es una secante. Hasta ahorita se fijan que todo debe ser bastante trabajable. Ya va a terminar. Entonces les mando la liga, el link con la nueva reunión. Ok, ¿nos va a llegar por Gmail o lo va a poner en Classroom? Yo creo por Gmail porque dice enviar correo. La nueva liga dice enviar correo, ¿eh? Ok, sí, está bien. Ajá.